Antes del principio no existía el principio. No había estrellas, ni tierra, ni océanos. No había tiempo, ni espacio, ni materia. Solo existía Él, el eterno, el infinito, el que no tiene origen ni final. Su presencia llenaba lo que aún no era. El universo dormía en el pensamiento de Dios, y entonces habló. Su voz rompió el silencio eterno. Una sola palabra atravesó la nada, y el vacío obedeció. Sea la luz, y la luz fue. Un destello divino incendió el abismo, y las tinieblas se apartaron como si temieran a su Creador. Ese fue el primer amanecer, no de un día, sino de toda la existencia. La creación había comenzado. Nada fue casualidad. Cada molécula, cada rayo, cada vibración respondía a una voluntad superior. La luz no fue solo un fenómeno, fue una declaración. El Dios invisible revelaba su gloria a través de lo visible. Y el universo, recién nacido, comenzó a vibrar con una sinfonía ordenada por su voz. Dios separó la luz de las tinieblas y nombró al día y a la noche. Así nació el tiempo. El reloj del cosmos comenzó a girar, marcando el inicio de la historia humana que todavía no existía, pero ya estaba escrita en su corazón. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y la atmósfera se alzó, dividiendo el firmamento. El cielo, con sus tonos infinitos, fue extendido como un lienzo. Las nubes, testigos del primer equilibrio, reflejaban el orden perfecto de la mente divina. El segundo día había pasado, y en el tercero la tierra emergió de entre las aguas. Montañas se alzaron, valles se formaron, ríos serpenteaban como venas que darían vida a la creación. Dios habló, y la tierra verdeó. La semilla obedeció antes de existir. Hierbas, árboles y frutos comenzaron a cubrir el suelo, llenando el mundo de color, aroma y propósito. Pero el Creador no se detuvo, levantó su mirada eterna y dijo: sean lumbreras en la expansión de los cielos. Y el sol apareció como una antorcha dorada que bañó de vida todo lo que tocaba. La luna, como una lámpara suave, reflejaba la luz del día para acompañar la noche. Así fue establecido el ciclo, día y noche, estaciones y años. El universo se movía al compás de su voluntad. En el quinto día, la voz de Dios volvió a retumbar. Produzcan las aguas seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra. El mar rugió con vida, peces de todas formas y colores llenaron las profundidades. El aire se pobló de alas, de canto, de vuelo, y Dios los bendijo. Sí, bendijo a su creación, porque todo lo que Él hace, lo hace con propósito y amor. Y entonces llegó el sexto día, el más profundo, el más íntimo, el día en que el Creador decidió formar a su imagen aquello que reflejaría su esencia. Dios descendió al polvo, sus manos eternas modelaron barro, pero no cualquier barro, el polvo del que surgiría la conciencia, la voluntad y el alma, y sopló. El aliento de Dios penetró en el hombre, el polvo se volvió vida, el barro comenzó a respirar, los ojos se abrieron por primera vez y el primer ser humano contempló el rostro de su Creador. Lo que vio no fue una forma, sino una presencia, un fuego suave, una gloria que no quemaba, sino que daba sentido. Y Dios lo llamó Adán. Lo haré a mi imagen y semejanza, había dicho. No para que fuera un Dios, sino para que reflejara a Dios. El hombre fue creado con la capacidad de amar, de razonar, de decidir y de obedecer.
Era libre, pero esa libertad debía permanecer unida a la voluntad divina. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Del costado de Adán tomó parte de su ser, y de aquella herida nació la mujer. Eva, el complemento perfecto, no inferior ni superior, sino uno con él. Juntos eran la imagen completa de lo divino en lo humano, la comunión, y los colocó en un lugar de belleza indescriptible, el Edén. Allí el aire tenía perfume de eternidad, el agua sonaba como música, y cada árbol ofrecía alimento y deleite. En medio del jardín, dos árboles se alzaban con significado eterno, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio todo, excepto una cosa: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. No era una amenaza, era una advertencia. La obediencia era la frontera del amor. El Edén no era una prisión, era un pacto donde la confianza sería la prueba de la libertad. Así terminó el sexto día. El Creador miró todo lo que había hecho y dijo: «Es bueno, en gran manera». Y en el séptimo día descansó, no porque estuviera cansado, sino porque todo estaba completo. La perfección había sido pronunciada. La creación se convirtió en un reflejo visible de una voluntad invisible. El universo tenía un principio, pero no un final. Cada estrella que brilla hoy lo hace aún por esa primera palabra. Cada latido del corazón humano lleva dentro el eco del soplo divino. Y cada día que amanece nos recuerda que el mismo Dios que dijo «sea la luz» sigue creando esperanza en medio de nuestras tinieblas. El Génesis no es solo el relato del origen del mundo. Es la historia del Dios que ama, que diseña, que da propósito. El Dios que habla y cumple. El Dios que comenzó todo y que aún no ha terminado su obra en nosotros. El Edén respiraba armonía. Cada hoja parecía danzar al ritmo de la voz de Dios. Los ríos eran claros, la tierra fértil y el aire estaba cargado de la presencia divina. No existía la muerte, ni el dolor, ni el miedo. El hombre y la mujer caminaban libres, desnudos y sin vergüenza, porque su pureza no conocía la sombra del pecado. Adán y Eva vivían en comunión perfecta. El trabajo no era carga, sino alegría. La obediencia no era imposición, sino amor. Porque obedecer a Dios en el principio no era un deber, era un placer. Ellos eran los administradores del Edén. La creación les obedecía y todo el universo reconocía su autoridad bajo el Creador. Pero entre los árboles, algo observaba, algo antiguo, astuto y lleno de rencor, una criatura que había caído mucho antes que el hombre. Lucifer, el ángel que se rebeló contra el Altísimo, había sido arrojado de los cielos junto con los que le siguieron. Y su odio hacia Dios buscaba un nuevo campo donde sembrar su veneno, el corazón humano. La serpiente, el más astuto de los animales, se convirtió en su instrumento. Su voz no era fuerte ni aterradora, era suave, atractiva, envolvente, y se acercó a la mujer cuando el viento de la tarde soplaba sobre el jardín. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, su pregunta no fue directa, fue insidiosa. La duda, no el rechazo, fue la primera semilla del pecado. Eva respondió: «Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran».
Y la serpiente replicó con un veneno disfrazado de sabiduría: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa fue la mentira que cambió la historia del mundo. El enemigo insinuó que Dios estaba escondiendo algo, que el Creador no era del todo bueno, que el hombre podía ser su propio Dios. Y el corazón humano, aún sin mancha, sintió la tentación de la independencia. Eva miró el fruto. Era hermoso a los ojos, agradable al gusto y deseable para alcanzar sabiduría, y tomó, comió, y dio también a su esposo que estaba con ella, y él comió. En ese instante algo se rompió, el aire cambió, el Edén se volvió silencioso, el brillo de sus cuerpos se apagó, y lo que antes era pureza se convirtió en vergüenza. Se miraron, y por primera vez sintieron el peso de la desnudez, el vacío del alma separada de su Creador. Intentaron cubrirse con hojas, pero no había hoja capaz de cubrir la culpa. Entonces oyeron la voz de Dios caminando por el huerto. Era el mismo sonido de siempre, pero esta vez sonó diferente. Ya no era consuelo, era juicio, y se escondieron entre los árboles. El hombre que había sido hecho para gobernar el mundo, ahora temía enfrentarse a su propio Creador. ¿Dónde estás, Adán? La voz de Dios no era una pregunta geográfica, sino espiritual. No preguntaba por su ubicación, sino por su condición. El que lo sabía todo preguntaba para que el hombre reconociera su caída. Adán respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Y Adán, en lugar de confesar con humildad, señaló a su compañera: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. El pecado no solo rompió la inocencia, sino también la unidad. El amor se convirtió en acusación. La confianza se transformó en excusa. Y así nació la culpa, el miedo y la división. Entonces el Creador pronunció juicio. A la serpiente le dijo: maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fue la primera profecía mesiánica, una promesa oculta en medio del castigo. Aunque el hombre había caído, Dios ya anunciaba que un día nacería uno, la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde el Edén comenzó la historia de la redención. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al polvo. El Edén fue cerrado. Un querubín con una espada de fuego fue puesto para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre fue expulsado de la perfección, condenado a un mundo donde la muerte, el dolor y la fatiga serían su nueva realidad. Pero incluso en su salida, Dios mostró misericordia, les hizo túnicas de pieles y los vistió. La primera sangre derramada fue la de un inocente,
sacrificada para cubrir la vergüenza del culpable. Ese acto fue una sombra del futuro sacrificio de Cristo, el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Adán y Eva lloraron al dejar el Edén. No solo perdían un lugar, perdían una comunión. El cielo ya no caminaba con ellos en la tarde. La eternidad se había roto. Fuera del jardín, el tiempo comenzó a pesar. El trabajo, la lucha y la fatiga marcaron sus días. Y sin embargo, la promesa seguía viva. Dios no los había abandonado, solo había iniciado un nuevo plan para restaurar lo perdido. Eva concibió y dio a luz un hijo. Lo llamó Caín diciendo, «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». Y luego tuvo otro, Abel. Ambos crecieron con caminos distintos. Caín, labrador de la tierra, Abel, pastor de ovejas, y un día ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel trajo lo mejor de su rebaño, Caín los frutos de su tierra. Pero Dios miró con agrado a Abel y no a Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por el corazón con que fue dada. Abel ofreció con fe, Caín ofreció por costumbre. El rechazo encendió la ira en el corazón de Caín. El mismo veneno del Edén brotó nuevamente. La envidia, la soberbia, la independencia, y en el campo Caín se levantó contra su hermano y lo mató. La primera sangre humana cayó sobre la tierra. El pecado que había comenzado con una desobediencia ahora se manifestaba en asesinato. Dios preguntó de nuevo, «¿Dónde está tu hermano Abel?» Y Caín respondió con frialdad, «¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?» Pero la voz de la sangre clamó desde la tierra, y Dios dijo, «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo», y maldijo a Caín, desterrándolo de la presencia divina. Así, el mundo comenzó su historia fuera del Edén. Los hombres construyeron ciudades, levantaron altares, crearon herramientas, pero nada de eso podía restaurar lo que se había perdido, la comunión con el Dios viviente. El pecado había roto la imagen divina, pero no el amor de Dios. Aún en medio del juicio, seguía ardiendo una promesa, una descendencia vendría, una simiente que vencería a la serpiente, y abriría nuevamente el camino a la vida eterna. El Génesis no es solo el relato del origen del hombre, sino del origen de su necesidad de redención. Porque el mismo Dios que juzgó, también prometió. El mismo Dios que expulsó también cubrió, y el mismo Dios que cerró el Edén, un día volverá a abrir las puertas del paraíso para quienes elijan volver a él. El amanecer cubría el jardín del Edén con una luz dorada y pura. Todo era armonía, los ríos cantaban al ritmo del viento, los árboles danzaban suavemente ante el Creador, y el hombre y la mujer caminaban cubiertos de gloria. No existía el miedo, ni la culpa, solo la comunión perfecta con Dios. El Edén era más que un lugar, era una dimensión donde el cielo y la tierra se tocaban. Pero en medio de esa perfección, una sombra se movía entre las ramas del jardín. Un antiguo espíritu de rebelión había encontrado un cuerpo a través del cual hablar. La serpiente, la más astuta de todas las criaturas del campo, se deslizó silenciosamente hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva observaba el fruto. No era feo ni repulsivo, todo lo contrario. Era hermoso, brillante, apetitoso. Sin embargo, cada vez que lo miraba, recordaba la voz del Creador. De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 2, 16, 17. El mandato era claro, pero aquel día una voz diferente se atrevió a cuestionar lo que Dios había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?, susurró la serpiente con tono seductor. Eva la miró, sorprendida de que una criatura hablara con palabras humanas. «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín», respondió, «pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis». La serpiente sonrió, revelando una astucia helada. «No moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Esa frase, «seréis como Dios», perforó la mente de Eva como un fuego dulce y peligroso. La promesa del poder, la tentación de no depender. Por primera vez en la historia, la duda entró en el corazón humano. Eva miró el fruto y vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, que estaba con ella, y él comió. Entonces, en un instante, algo invisible se rompió. La luz que los vestía se apagó. La inocencia fue arrancada de sus almas, y el peso del conocimiento prohibido los cubrió como una sombra. Por primera vez, el hombre conoció la vergüenza. Corrieron a esconderse entre los árboles del jardín, y cuando escucharon la voz del Señor Dios caminando al fresco del día, temieron. «¿Dónde estás?», preguntó Dios con voz profunda, aunque él ya sabía. Adán respondió desde las sombras: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». El Creador observó con tristeza infinita: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te mandé no comer?». Adán bajó la cabeza. «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». Eva, temblando, murmuró: «La serpiente me engañó y comí». En ese momento el cielo se estremeció, el pecado había nacido, y con él la muerte. La rebelión que había comenzado en el cielo ahora había contaminado la tierra. El Señor se volvió hacia la serpiente y declaró la primera profecía mesiánica: «Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3, 14, 15. Dios estaba anunciando algo grande. Vendría una descendencia, un Salvador, que derrotaría al engañador. Aun en medio del juicio, el plan de redención ya comenzaba. Luego al hombre dijo: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Génesis 3, 19. «Y a la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Génesis 3, 16. El Edén se convirtió en un eco de lo que fue. El hombre y la mujer fueron cubiertos con túnicas de piel, la primera sangre derramada en la historia, un símbolo del sacrificio que algún día pagaría la redención total, porque el pecado no podía ser cubierto con hojas, solo con sangre. Dios, con voz de justicia y amor, los expulsó del jardín, colocando querubines con espada encendida al oriente del Edén, para guardar el camino del árbol de la vida. El paraíso se cerró,
La humanidad quedaba fuera, buscando el camino de regreso. Pero en los cielos, los ángeles sabían que aquel no era el fin. El mismo Dios que los había creado no los abandonaría. Desde ese día, toda la historia humana se convertiría en una búsqueda del Redentor prometido. El hombre trabajaría la tierra maldita, sentiría el peso del tiempo y vería la muerte. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa de esperanza seguía viva. La promesa de que un día nacería uno que vencería al mal y abriría nuevamente las puertas del Edén. Mientras Adán miraba el horizonte con lágrimas en los ojos, el sol descendía lentamente. Eva, tomada de su mano, comprendió que nada volvería a ser igual. La creación gemía, la serpiente reía, pero el amor de Dios no se había apagado. El cielo seguía mirando al hombre con misericordia. El primer sacrificio había sido hecho, la primera profecía había sido hablada, y el plan eterno de redención había comenzado a moverse, lento, majestuoso, inevitable, porque aunque el hombre cayó, Dios ya había preparado el camino para levantarlo. La caída del hombre no fue el fin de la historia, sino el inicio del plan más grande jamás concebido. El Creador no se alejó, descendió. El pecado no detuvo su amor, lo reveló, y desde ese día la humanidad empezó su viaje de retorno hacia la comunión perdida, un viaje que solo terminaría cuando la serpiente fuera destruida y el Edén restaurado. El sol nacía sobre un mundo nuevo, pero ya no era el mismo. El viento que antes traía perfume de eternidad ahora cargaba con el polvo del sudor humano. Adán trabajaba la tierra con manos temblorosas y Eva tejía esperanzas en su corazón mientras amamantaba a su primer hijo. Le llamó Caín, que significa adquirido. Dijo Eva con voz de asombro: «Por voluntad del Señor he adquirido varón». Creía que aquel hijo podría ser el prometido, la semilla que vencería a la serpiente. Pero el misterio del plan divino era más profundo de lo que ellos imaginaban. Con el paso de los años, Eva dio a luz a su segundo hijo, Abel, cuyo nombre significa vapor, aliento, soplo. Era una señal profética. La vida humana sería frágil, breve, como neblina que se disipa al amanecer. Ambos crecieron bajo la mirada de sus padres, aprendiendo las historias del Edén. Adán les hablaba de aquel jardín perdido, del árbol de la vida, de la voz que caminaba entre los árboles. Abel escuchaba con reverencia, pero Caín escuchaba con inquietud. A veces, mientras su padre oraba, Caín miraba hacia el oriente, hacia donde el fuego de los querubines aún brillaba en la distancia, recordando el lugar prohibido. Su corazón se endurecía con una mezcla de nostalgia y enojo. ¿Por qué Dios los había expulsado? ¿Por qué una simple fruta había cambiado todo? Los años pasaron. Caín se convirtió en labrador de la tierra, cultivando los frutos del suelo. Abel, en cambio, se volvió pastor de ovejas, cuidando los rebaños con paciencia y devoción. Ambos sabían que cada día, al terminar su trabajo, debían ofrecer sacrificios al Señor, recordando la promesa que su padre les había enseñado. El pecado se cubre con sangre. La vida del inocente reemplaza al culpable. Un día, ambos hermanos prepararon sus ofrendas. Caín llevó los frutos de su cosecha, espigas doradas, higos maduros y granos que había cultivado con esfuerzo. Abel, en cambio, tomó de los primogénitos de su rebaño un cordero sin mancha, lo más puro que tenía. Encendieron el altar.
El humo subió al cielo y algo sobrenatural ocurrió. El sacrificio de Abel fue aceptado. Una luz descendió desde lo alto, consumiendo su ofrenda con fuego, pero la ofrenda de Caín quedó intacta. El humo se elevó débil, dispersándose en el aire sin respuesta. El rostro de Caín se oscureció, su corazón se inflamó con ira y envidia. No podía entenderlo. ¿Por qué Dios había mirado a su hermano y no a él? El campo se volvió un eco de su frustración. Entonces el Señor habló a su espíritu: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6, 7. Días después, invitó a su hermano a salir al campo. El sol ardía sobre la tierra, los insectos zumbaban entre los surcos y un silencio pesado se posó sobre los dos. «Ven, Abel», dijo Caín con voz fría, «caminemos un poco». Abel sonrió, sin sospechar nada, pero en su mirada había una pureza que irritaba a su hermano. A cada paso, Caín sentía cómo crecía en su interior una voz oscura que le decía: «Dios lo prefiere a él, destrúyelo». Y entonces, en un arrebato de furia, Caín se abalanzó sobre su hermano. Sus manos se llenaron de sangre. La primera sangre humana tocó la tierra. Abel cayó y el mundo cambió otra vez. El silencio del campo fue roto por un grito invisible. La tierra bebió la sangre del justo y clamó al cielo. Entonces el Señor habló: «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Caín bajó la mirada. «No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?» La voz de Dios tronó con dolor: «¿Qué has hecho?» «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Génesis 4, 10, 12. Caín tembló. Por primera vez comprendió lo que era estar totalmente lejos de la presencia divina. «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar», clamó. «Hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Cualquiera que me hallare me matará». Pero Dios, aun en su justicia, mostró misericordia. «Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado». Y puso una señal en Caín para que nadie lo destruyera. Así comenzó la historia de un hombre que caminó en las sombras, cargando una marca que gritaba su culpa al mundo. Fue el primer exiliado de la humanidad, el primer alma errante. Con el tiempo, Caín edificó una ciudad y le puso por nombre Enoc, como su hijo. Pero la violencia, el orgullo y la venganza crecieron con su descendencia. Cada generación se alejó más del Dios vivo. Los hijos de Caín llenaron la tierra de ruido, guerras y corrupción. Mientras tanto, Adán y Eva lloraban. El Edén estaba lejos, y uno de sus hijos yacía bajo la tierra, mientras el otro vagaba bajo la maldición. El eco de su desobediencia ahora se extendía como una cadena interminable. Sin embargo, Dios no había terminado. Eva concibió de nuevo y dio a luz un hijo al que llamó Set, diciendo: «Porque Dios me ha sustituido otra descendencia en lugar de Abel, a quien mató Caín». Génesis 4:25. Y a través de Set nació una línea diferente, una generación que invocaría el nombre del Señor. El tiempo avanzó. Los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra.
y las hijas de los hombres nacieron hermosas. Los descendientes de Caín edificaban ciudades y se gloriaban en su poder. Pero los descendientes de Set buscaban la comunión perdida. Aun así, la humanidad, mezclada en orgullo, comenzó a corromperlo todo. Los ángeles miraban desde los cielos con dolor. El pecado que había nacido en el corazón de Caín ahora contaminaba cada rincón del mundo. La violencia se multiplicaba, la sangre clamaba desde la tierra, y Dios, observando desde su trono, vio que toda intención del corazón humano era de continuo el mal. Fue entonces cuando el Espíritu de Dios empezó a apartarse de la humanidad. El cielo callaba y la tierra se llenaba de oscuridad. Pero aún entre las tinieblas, un nombre empezó a brillar. Enoc, descendiente de Set, caminaba con Dios. Mientras el resto del mundo se hundía en corrupción, él caminaba en santidad. Era un profeta, un hombre que hablaba con el Altísimo. Su voz resonaba entre los pueblos, advirtiendo del juicio que vendría. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Judas 15. Y un día, mientras oraba en los montes, Enoc desapareció. Dios lo tomó para sí. No conoció la muerte. Era una señal celestial de que la comunión perdida aún podía ser restaurada. Sin embargo, el resto de la humanidad no escuchó. El linaje de Caín prosperó en violencia, placer y arrogancia. Los hombres comenzaron a venerar la creación más que al Creador. Los altares se apagaron y el nombre de Dios se volvió extraño en los labios de los hombres. Fue entonces cuando los cielos comenzaron a preparar el siguiente acto del juicio divino, el diluvio. La historia de Caín y Abel no es solo una tragedia antigua, es el espejo de la humanidad entera. Cuando el corazón se aleja de Dios, la adoración se vuelve ritual, la envidia se transforma en violencia y la vida pierde su sentido eterno. Pero incluso en medio del pecado más profundo, Dios siempre deja un remanente, una semilla de justicia, una voz que clama desde el polvo, una promesa que resiste el olvido. Caín representó la religión sin arrepentimiento. Abel, la fe genuina que confía en el sacrificio. Y entre ambos, la historia del mundo comenzó a definirse, entre los que adoran a Dios con el corazón y los que lo hacen solo con las manos. El mundo se había convertido en una sombra del Edén. La tierra que una vez floreció bajo la bendición de Dios ahora se retorcía bajo el peso del pecado. Los hombres multiplicaban su maldad con orgullo. El eco de la violencia se escuchaba en cada valle, en cada ciudad, en cada corazón. La corrupción era total. Los hijos de Dios, los descendientes de Set, se mezclaron con las hijas de los hombres, los descendientes de Caín, y la línea de santidad fue contaminada por el deseo, la idolatría y el egoísmo. El límite entre lo sagrado y lo profano se desvaneció, y el texto sagrado declara: «Vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Génesis 6:5-6. El dolor de Dios no era de debilidad, sino de amor traicionado. El Creador que había formado al hombre con ternura, veía ahora cómo su creación se rebelaba contra él. La tierra estaba enferma, los ríos corrían con sangre inocente, las ciudades levantaban altares a dioses falsos, y los hombres reían de la justicia.
La violencia se había vuelto costumbre y el pecado herencia. Y entonces, entre el ruido del caos, una voz fiel permanecía. Un hombre justo caminaba con Dios. Su nombre era Noé. Noé, el llamado del cielo. Noé no era un sabio según el mundo, ni un poderoso gobernante. Era un hombre de fe, sencillo, pero con un corazón recto. Mientras los demás se burlaban del nombre del Señor, Noé oraba. Mientras el mundo edificaba templos para la vanidad, él construía su vida en la obediencia. Una noche, el cielo habló, el viento se detuvo, los árboles guardaron silencio, y la voz de Dios resonó como trueno suave en su espíritu. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6, 13 y 14. Noé cayó de rodillas. El mensaje era claro, el juicio era inminente, pero también había gracia. Dios aún ofrecía salvación. El arca no era solo un refugio físico, era un símbolo profético del Mesías venidero, el único medio de escape de la ira divina. Sin dudar, Noé obedeció. Durante más de un siglo comenzó la obra más imposible que el mundo había visto: construir una embarcación gigantesca en tierra seca, bajo un cielo que jamás había derramado lluvia. El sonido de los martillos se mezclaba con las burlas de los hombres. «¿Qué haces, anciano?», se reían los habitantes del valle. «Un barco en medio del desierto. Esperas un océano del cielo». Pero Noé continuaba. Cada clavo era una declaración de fe, cada tabla una profecía. El arca crecía como un monumento de obediencia en un mundo de incredulidad. Los hombres seguían casándose, festejando, multiplicando su violencia. Nadie escuchaba. El juicio se acercaba, pero el corazón humano seguía ciego. Día tras día, año tras año, el arca tomó forma: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, 3 pisos, una puerta lateral y una ventana hacia el cielo, un santuario flotante, una nueva creación en preparación. Noé no trabajaba solo. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo acompañaban, aunque a veces con duda. Ellos también soportaban las burlas, las amenazas, las miradas de desprecio, pero Noé les repetía una y otra vez: «Jehová ha hablado. Vendrá un diluvio que cubrirá toda la tierra». No lo entienden ahora, pero pronto el cielo se abrirá y la justicia descenderá como torrente. El arca no era solo madera y brea, era una declaración espiritual. La misericordia aún estaba abierta, pero tenía límites. Mientras Noé predicaba justicia, los hombres levantaban altares al placer. El eco de sus risas llegaba hasta el cielo, y entonces llegó el día señalado. Dios habló de nuevo: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Génesis 7:1. Los animales comenzaron a llegar. Por pares, por instinto divino, se acercaban al arca. Elefantes, aves, leones, serpientes, ovejas, criaturas del campo y del aire. Era un espectáculo imposible, una procesión sagrada. Cada especie encontraba su lugar, como si el Creador mismo los guiara con su invisible mano. La gente observaba desde lejos, pero en lugar de temer, se burlaba. «Mira al loco del valle. Ahora hasta las bestias le obedecen».
Pero el cielo ya se estaba preparando. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron al arca, y Dios mismo cerró la puerta. Cuando se abrieron las fuentes del abismo, por 7 días el cielo permaneció en silencio, no llovía. La tierra parecía burlarse de la fe del justo, pero al 8º día un viento frío recorrió el horizonte. El aire cambió, las nubes comenzaron a girar, densas, oscuras, como si el cielo mismo se quebrara. Y entonces cayó la primera gota, 1, luego 1000, luego millones. La lluvia descendió como nunca antes, los truenos retumbaron, los relámpagos rasgaron el firmamento y las fuentes del gran abismo se abrieron desde las profundidades. El agua brotó de la tierra, de los mares, del cielo. Las montañas temblaron, los ríos crecieron como monstruos desatados. Las casas, los templos, los jardines, todo fue cubierto. Los hombres corrieron hacia las colinas, gritando, golpeaban las puertas del arca, clamando a Noé, pero ya era tarde. El tiempo de la gracia había terminado. El mismo Dios que cerró la puerta ahora sostenía la justicia. Por 40 días y 40 noches la lluvia no cesó. El mundo fue tragado por su propio pecado. Las ciudades desaparecieron bajo las aguas. Las voces se apagaron. Solo el sonido del diluvio llenaba el aire. Un rugido interminable, un eco del juicio divino. Pero en medio de aquel océano infinito, el arca flotaba. Entre relámpagos, entre tinieblas, la barca se elevaba como símbolo de redención. El mismo Dios que juzgaba, sostenía. El mismo que enviaba la tormenta, guardaba a los suyos en medio de ella. El silencio después del juicio. Pasaron los días, los meses, las estaciones. El agua cubrió incluso las cimas más altas. Y el arca se mantuvo en movimiento, guiada por la providencia. Noé esperaba, oraba, escuchaba el golpeteo constante del agua, el crujido de la madera y el silencio de un mundo borrado. Y entonces, después de 150 días, Dios se acordó de Noé, no porque lo hubiera olvidado, sino porque llegó el tiempo de su promesa. Un viento sopló sobre la tierra, y las aguas comenzaron a descender. Las cimas de los montes empezaron a asomarse como testigos del nuevo comienzo. El arca reposó finalmente sobre los montes de Ararat. Noé esperó aún más. Soltó un cuervo, pero no volvió. Luego soltó una paloma que regresó con una hoja de olivo en su pico. Era la señal, la vida había vuelto. Días después, soltó otra paloma y ésta ya no regresó. Entonces Noé supo que la tierra estaba lista. Dios habló una vez más: «Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Multiplicaos y llenad la tierra». Génesis 8, 16, 17. Noé salió, y lo primero que hizo fue construir un altar. Tomó de los animales puros y ofreció holocausto al Señor. El humo subió al cielo como una fragancia de gratitud. Y Jehová dijo en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8, 21, 22. El juicio había terminado, una nueva era comenzaba. El arco iris apareció en el cielo,
un pacto entre Dios y la humanidad, no como adorno, sino como testigo eterno de su misericordia. Pondré mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Cada color en aquel arco hablaba de esperanza. Era la firma de Dios sobre el cielo, declarando que aunque el hombre caiga, la gracia siempre tendrá la última palabra. El diluvio no fue solo una catástrofe antigua. Fue un espejo de lo que ocurre cuando la humanidad llena la tierra de violencia, olvidando al Creador, pero en medio de la destrucción, una familia encontró refugio en la obediencia. La fe de Noé se convirtió en la barca de toda la historia. Cada golpe de martillo, cada lágrima, cada clavo fue una profecía del Cristo venidero. Así como el arca salvó a los que entraron, Jesús es hoy el único refugio contra la tormenta eterna. Y la puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre, porque el mismo Dios que juzgó con agua, un día juzgará con fuego, y solo los que estén en el nuevo arca, el Hijo del Hombre, serán hallados en vida. La historia entra en un nuevo tono. El escenario ya no es Canaán, ni las tiendas de Abraham, ni los altares de Isaac, sino una tierra de contrastes, Egipto, el corazón del poder humano. Pero antes de llegar a los palacios del faraón, la historia se detiene en un joven, un soñador llamado José, hijo de Jacob y de Raquel. José había crecido entre los celos de sus hermanos. Era distinto. Su mirada no era la del resentimiento ni la ambición, sino la del que ha visto algo que los demás no pueden entender. Desde su juventud el Señor había puesto en él un don profético, una sensibilidad espiritual que lo haría caminar por un camino lleno de injusticias, pero también de destino divino. Una noche José soñó que él y sus hermanos ataban manojos en el campo y que los manojos de ellos se inclinaban ante el suyo. Cuando contó el sueño, los rostros de sus hermanos se oscurecieron. ¿Acaso reinarás sobre nosotros?, le reclamaron. Pero Dios volvió a hablarle en otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. El joven no comprendía del todo el significado, pero su espíritu ardía con una certeza. Dios tenía un propósito mayor que el campo o la tienda de su padre. Jacob, su padre, amaba a José más que a todos sus hijos. Le había hecho una túnica de muchos colores, un símbolo de honra. Pero esa túnica se transformó en una herida abierta en el corazón de sus hermanos. La envidia, esa serpiente silenciosa, comenzó a crecer en ellos hasta que un día, cuando José fue a buscarlos al campo, decidieron deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo, pero Rubén, el mayor, les suplicó que no derramaran sangre. Entonces lo arrojaron a un pozo seco, esperando decidir qué hacer con él. Mientras tanto, una caravana de ismaelitas pasaba rumbo a Egipto. Judá, con la astucia del que razona en la oscuridad, dijo: ¿qué ganamos con matarlo? Vendámoslo. Y por 20 piezas de plata, José fue vendido como esclavo. Los hermanos mancharon su túnica con la sangre de un cabrito y la llevaron a su padre. Jacob, al verla, rasgó sus vestiduras. Una mala bestia lo devoró, gritó con dolor. Y desde ese día, el patriarca nunca volvió a ser el mismo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto. Allí fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Parecía que los sueños de grandeza habían muerto, pero el Señor estaba con él. Y cuando Dios está contigo, ni la esclavitud puede detener tu propósito.
José prosperaba en todo lo que hacía. Potifar notó que el favor de Dios estaba sobre él y lo puso como mayordomo de toda su casa. Todo lo que tocaba José prosperaba, y Egipto empezó a ser bendecido por causa de un esclavo hebreo. Pero cuando el enemigo no puede destruir tu llamado desde afuera, lo intenta desde adentro. La esposa de Potifar, atraída por la belleza de José, lo buscó con insistencia. Día tras día, intentó seducirlo, hasta que un día, al quedar sola con él, lo tomó por su manto y le dijo: «Duerme conmigo». José huyó, dejando su manto en sus manos. Pero la mujer, herida en su orgullo, lo acusó falsamente, y así el justo fue arrojado a la prisión. Otra vez, todo parecía perdido. Otra vez, el soñador caía en el abismo, pero una verdad eterna seguía latente. Las promesas de Dios no mueren en la cárcel. El Señor estaba con José incluso allí, y pronto el jefe de la prisión lo puso sobre todos los presos. José servía, ayudaba, interpretaba sueños, y su luz seguía brillando en medio de las sombras. Un día, 2 siervos del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados. Cada uno tuvo un sueño misterioso, y José los interpretó. Al copero le anunció que volvería a servir al faraón, al panadero que moriría. Ambas profecías se cumplieron exactamente como José lo dijo. Antes de salir, el copero prometió recordarlo, pero el tiempo pasó y José quedó olvidado. 2 años de silencio, 2 años de espera, 2 años de aparente abandono. Pero el reloj de Dios nunca se detiene, hasta que una noche el faraón soñó. En su sueño, 7 vacas gordas subían del Nilo y luego 7 vacas flacas las devoraban. Después, 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas quemadas por el viento. Nadie en todo Egipto pudo interpretarlo. Entonces el copero recordó: hay un hebreo en la prisión que interpreta sueños. José fue sacado de la cárcel. Lo afeitaron, lo vistieron y lo llevaron ante el faraón. Con humildad dijo: no está en mí, sino en Dios dar la interpretación. Y entonces reveló el misterio: habrá 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Dios te muestra lo que va a venir. El faraón quedó asombrado, y al ver la sabiduría divina en José, lo puso como gobernador de Egipto. Solo el trono estaría por encima de él. El joven esclavo se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo. Las cadenas se transformaron en anillos de oro. El pozo se convirtió en palacio, y la promesa se hizo historia viva. Durante los años de abundancia, José almacenó gran cantidad de grano. Y cuando llegó el hambre, Egipto estaba preparado. Pero la sequía también alcanzó la tierra de Canaán. Y allí Jacob y sus hijos se vieron obligados a buscar alimento en Egipto. Los mismos hermanos que un día lo vendieron, ahora se presentaban ante él sin reconocerlo, y se inclinaron, cumpliendo así los sueños de su juventud. José los observó. Podía vengarse, podía castigarlos, pero el corazón que ha pasado por el fuego ya no busca destrucción, sino redención. Lloró en secreto, y a través de pruebas y gestos los condujo al arrepentimiento. Finalmente no pudo contenerse más. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis», dijo entre lágrimas. «Pero no se entristezcan ni se enojen, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida».
En ese momento el dolor del pasado se transformó en propósito. La traición se convirtió en instrumento de salvación. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usó para bien. Y así, la historia cerraba un círculo divino. El soñador salvaba a los que lo rechazaron. Jacob, al saber que su hijo vivía, emprendió el viaje a Egipto. El anciano patriarca, ya cargado de años, vio a José y dijo: «Ahora puedo morir, porque mis ojos han visto tu rostro». Dios lo guió a sentarse en Gosén, donde la familia de Israel floreció bajo la protección del faraón. Y en ese lugar, en una tierra extranjera, nacería la nación que un día sería liberada por Moisés. El Génesis comenzaba con un hombre creado del polvo y terminaba con una familia que llevaba en su interior la semilla del Mesías. José, antes de morir, dejó una última instrucción: «Dios ciertamente os visitará y haréis llevar mis huesos de aquí», porque aún en Egipto su corazón seguía mirando a la promesa. Y así termina la primera gran historia del mundo, del Edén al Éxodo, del hombre caído al pueblo elegido. Génesis cierra con esperanza, porque toda su trama apunta al día en que Dios restaurará lo que el pecado destruyó. El tiempo había pasado, y Egipto se había convertido en el refugio de Israel. Las tierras de Gosén estaban llenas de rebaños, tiendas y familias que prosperaban bajo el favor de Dios. El faraón, agradecido por la sabiduría de José, permitió que su familia habitara en paz. Durante años, el nombre de Jacob, el patriarca, fue honrado entre los egipcios, y la descendencia de Abraham comenzó a multiplicarse. Pero Jacob ya era viejo, sus ojos se habían apagado, su cuerpo se había encorvado, pero su espíritu ardía más que nunca. El hombre que luchó con Dios en Peniel, que soñó con una escalera al cielo y que cargó con el peso del nombre de Israel, sabía que su jornada en la tierra estaba por terminar. Llamó entonces a su hijo José y le dijo: «Si he hallado gracia ante ti, te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando muera, llévame y sepúltame con mis padres en la cueva que está en Macpela, frente a Mamre, en Canaán, porque allí sepultaron a Abraham y a Sara, allí a Isaac y a Rebeca, y allí sepulté yo a Lea». José, con lágrimas en los ojos, juró hacerlo, y Jacob se inclinó sobre la cabecera de su cama, adorando al Dios que lo había acompañado toda su vida. Pasaron los días, y cuando la hora final se acercaba, Jacob pidió ver a los hijos de José, Manasés y Efraín. José los llevó ante él, y el anciano, con las manos temblorosas, dijo: «El Dios que me ha sustentado desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a estos muchachos». Entonces Jacob cruzó sus brazos y puso su mano derecha sobre la cabeza del menor, Efraín, y la izquierda sobre la de Manasés. José intentó corregirlo, pensando que era un error de su padre, pero Jacob respondió: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también será grande, pero su hermano menor será mayor, y su descendencia llenará las naciones». Y así, por inspiración divina, Israel bendijo al menor sobre el mayor, anunciando un patrón que se repetiría una y otra vez en la historia del plan divino. Dios no elige según el orden natural, sino según su propósito eterno. Después, Jacob llamó a todos sus hijos, los 12 fundadores de las tribus de Israel, y pronunció sobre cada uno una palabra profética. Fue un momento solemne, como si el cielo se abriera sobre su lecho de muerte.
Comenzó con Rubén, su primogénito, y le dijo con tristeza: Tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, pero como agua impetuosa no serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre. Rubén había fallado, y su debilidad moral lo privó de la herencia mayor. A Simeón y Leví les habló con firmeza: Sus armas son instrumentos de violencia, no entre mi alma en su consejo. Porque en su ira mataron hombres y derramaron sangre injusta en Siquem. Por eso serían dispersados en Israel. Pero cuando llegó a Judá, la atmósfera cambió. Su voz se volvió profética y sus palabras resonaron como truenos del futuro. Judá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Cachorro de león eres, Judá. El cetro no se apartará de ti, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En ese instante, el Espíritu de Dios habló a través de Jacob, anunciando la llegada del Mesías. Silo, una palabra misteriosa, significa aquel a quien pertenece el cetro, es decir, el Rey prometido, Cristo Jesús. A través de Judá, la línea mesiánica quedaría sellada. No sería Rubén, el primogénito, no sería José, el salvador de Egipto. Sería Judá, el que un día daría a luz al león de la tribu que reinaría eternamente. Las palabras de Jacob se convirtieron en profecía escrita sobre el tiempo. Cada tribu recibiría su porción, su destino y su llamado, pero la promesa más grande ya tenía un camino trazado. De Judá nacería el Salvador. Cuando terminó de bendecirlos, Jacob recogió sus pies sobre la cama, respiró profundamente y su espíritu se reunió con el de sus padres. Había terminado la carrera, había peleado la buena batalla y ahora descansaba en la fe que había heredado desde Abraham. José lloró amargamente sobre su padre, ordenó que los médicos embalsamaran su cuerpo según la costumbre egipcia. Durante 40 días duró el proceso y los egipcios lo lloraron 70 días completos. Nunca antes una nación extranjera había llorado así por un extranjero. Era el reconocimiento de que la mano de Dios había estado sobre aquel anciano hebreo. Luego José pidió permiso al faraón para llevar a su padre a Canaán, según su promesa. Una gran caravana partió de Egipto. Carros, jinetes, oficiales, siervos y toda la familia de Israel. El cortejo era tan majestuoso que los cananeos lo llamaron Abel Misraim, el duelo de Egipto. Y allí, en la cueva de Macpela, José sepultó a su padre junto a Abraham e Isaac, sellando así la continuidad del pacto. Pero al regresar a Egipto, los hermanos de José temieron que ahora él los castigara por lo que le hicieron. Le enviaron un mensaje diciendo: Tu padre mandó antes de morir que te dijéramos, perdona ahora la maldad de tus hermanos. José lloró cuando oyó esto. Y cuando ellos se postraron ante él, diciendo: Henos aquí por siervos tuyos, respondió con palabras que se grabarían en la eternidad: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, preservar la vida de muchos. Aquella frase fue el resumen teológico de todo Génesis. Dios usa incluso el mal humano para cumplir su propósito redentor. Nada escapa de su soberanía. Ninguna herida queda fuera de su plan. José no solo perdonó, interpretó su dolor a la luz del propósito eterno. Y así Israel siguió multiplicándose en Egipto. Las 12 tribus comenzaron a crecer.
Las promesas de Abraham, Isaac y Jacob seguían vivas, pero la historia aún no había terminado. Lo que comenzó con la creación del hombre en el Edén estaba a punto de transformarse en una nación que sería moldeada por fuego y liberación. Los años pasaron y José envejeció, vivió hasta ver a los hijos de sus hijos. Aún en su vejez, seguía hablando con la certeza de quien ha visto la mano de Dios mover la historia. Antes de morir, reunió a sus hermanos y dijo: «Yo muero, pero Dios ciertamente os visitará y os sacará de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cuando eso suceda, llevaréis mis huesos de aquí». Era una declaración de fe profética. Aún en la prosperidad de Egipto, José sabía que Egipto no era el destino final. La promesa no era el palacio, sino la tierra prometida. Por eso ordenó que su cuerpo no descansara allí para siempre, sino que esperara el día en que Dios visitara a su pueblo. Ese día llegaría siglos después, cuando Moisés, guiado por el mismo Dios del pacto, llevaría los huesos de José de regreso a Canaán. La promesa nunca se olvidó. Y así concluye el Génesis, no con un final trágico, sino con una promesa abierta. Comenzó con la creación del mundo y termina con la esperanza de redención. Inició en un jardín perfecto y cierra en un ataúd en Egipto, pero entre ambos extremos hay una historia de pacto, caída, fe y restauración. El hombre cayó, pero Dios no lo abandonó. El pecado trajo muerte, pero la promesa trajo vida. De Adán a Noé, de Abraham a José, Génesis nos revela que la gracia siempre ha estado obrando detrás del caos. El libro que empezó con «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», termina con una semilla escondida en una nación extranjera, lista para florecer en el futuro éxodo. Porque la historia de Dios no termina en el pasado, comienza ahí, y mientras los huesos de José reposan esperando, el cielo susurra: «El Dios que comenzó la creación también completará la redención». El Génesis ha terminado, pero el plan de salvación apenas comienza. El libro de Génesis termina, pero su final no es un cierre, sino una puerta abierta hacia la eternidad. José ha muerto. Su cuerpo descansa en un ataúd en Egipto, pero su fe sigue viva, apuntando hacia una promesa aún no cumplida. Y así, la historia del principio deja su semilla plantada en la historia humana. Dios había comenzado todo con una palabra: «Sea la luz». Y desde ese instante, todo lo que existe comenzó a girar alrededor de esa voz. El universo, el hombre, las naciones, todo se mueve al compás de la voluntad de un creador que no abandona lo que forma. Génesis no es solo un relato antiguo, es el mapa espiritual de toda la humanidad. En él está el origen de todo, el universo, la vida, el pecado, la promesa, el pueblo y el plan eterno de Dios. En sus primeras páginas, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, sopla en él aliento de vida y lo coloca en un jardín de perfección. Pero en ese mismo jardín también aparece la rebelión, la voz de la serpiente y la caída del hombre. Y a partir de ahí, toda la Biblia se convierte en la historia de un Dios que busca restaurar lo que se perdió. Adán representa el inicio de la humanidad, pero también representa al hombre caído que necesita redención. Y en José, el último gran personaje del Génesis, vemos la figura de otro hombre, Jesucristo. José fue vendido por sus hermanos, humillado, traicionado, pero exaltado para salvar vidas.
Cristo también fue vendido, rechazado, crucificado, pero exaltado a la diestra de Dios para salvar al mundo entero. Génesis, entonces, no es solo historia, es profecía. Cada escena anuncia el plan del cielo. Cada pacto apunta hacia la cruz. Cada altar levantado es una sombra del sacrificio que vendría. Desde el Edén hasta Egipto, Génesis muestra un ciclo: creación, caída, juicio, restauración. Ese patrón se repite como una melodía que atraviesa toda la Escritura. Y detrás de cada evento hay una intención divina: formar un pueblo y revelar a un Salvador. Dios creó el mundo en 6 días, pero cuando el hombre pecó, el 7º día se quebró, el descanso se perdió, el Edén se cerró, pero el propósito de Dios no fue destruido, solo pospuesto, porque el día vendría cuando un nuevo Adán abriría de nuevo el acceso al árbol de la vida. Ese fue el mensaje oculto del Génesis, que Dios mismo proveería la restauración. En el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios no los destruye, sino que les hace vestiduras de piel. Un sacrificio silencioso ocurre por primera vez. Un animal muere para cubrir su desnudez. Ese fue el primer altar, el primer sacrificio, el primer símbolo del Cordero que vendría. Desde entonces, cada altar levantado por Noé, Abraham o Isaac no fue una tradición, sino una profecía viva del sacrificio perfecto que llegaría miles de años después en una colina llamada Gólgota. De Abraham a Cristo, el hilo de la promesa. Cuando Dios llamó a Abraham, no solo estaba formando una familia, estaba iniciando una línea sagrada que llegaría hasta el Mesías. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, dijo Dios. Esa bendición no era riqueza ni territorio, era redención. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y de Judá nacería David, y de David el Cristo. Cada nombre en la genealogía es una llama encendida en la oscuridad. El Génesis no termina en José, termina en la promesa que se extiende hasta Belén. Dios toma a un hombre, lo transforma en un linaje, y de ese linaje hace nacer al Salvador del mundo. Por eso, cuando Jacob bendijo a Judá y dijo: el cetro no se apartará de ti hasta que venga Silo, no solo hablaba de un rey humano, sino del Rey eterno, aquel que un día reinará sobre toda la creación. Cada profecía, cada nombre, cada pacto en Génesis es una pieza del plan que culminará en Jesús, el nuevo Adán, el verdadero Hijo prometido, el heredero del reino eterno. El Dios que transforma las cenizas. El mensaje más profundo del Génesis no es cómo comenzó el mundo, sino cómo Dios nunca deja de comenzar. Cuando el hombre cae, Él inicia algo nuevo. Cuando la humanidad se corrompe, Él envía un diluvio, no para destruir, sino para limpiar. Cuando la torre de Babel se levanta en soberbia, Él confunde las lenguas para preservar el propósito. Cuando Abraham duda, Dios lo levanta. Cuando Jacob engaña, Dios lo transforma. Cuando José sufre, Dios lo exalta. Esa es la esencia de la historia divina. Dios no elige a los perfectos, los perfecciona en el proceso. No busca héroes, crea instrumentos de su gloria. Y si miramos con los ojos del Espíritu, vemos que el Génesis no terminó, sigue escribiéndose en cada persona que decide creer, porque la misma voz que dijo sea la luz, sigue hablando a los corazones que viven en tinieblas, diciendo: levántate y resplandece porque ha venido tu luz.
Ese ataúd se convierte en el símbolo de la esperanza. Durante siglos, cada israelita que pasaba por Gosén recordaba: el día vendrá en que Dios nos visitará. El Génesis termina con un cuerpo que espera redención, y el Éxodo comienza con un pueblo que clama por libertad. Entre ambos hay un silencio divino, una pausa en la sinfonía de la historia. Pero ese silencio no es abandono, es preparación. Así como la semilla necesita oscuridad para germinar, la promesa necesita tiempo para florecer. Dios estaba preparando a su pueblo, forjando su identidad, despertando su fe. Y cuando todo parecía perdido, levantó a Moisés, el libertador. El Génesis prepara el escenario, el Éxodo abre el telón, y el Dios del principio sigue siendo el mismo, fiel a su palabra, poderoso en su propósito y lleno de gracia para restaurar. El mensaje eterno de Génesis. Si pudiéramos resumir todo el Génesis en una sola frase, sería esta: Dios no abandona lo que crea. Él no se rinde con el hombre, no olvida su pacto y no retrocede ante el pecado. A través de los siglos sigue extendiendo su mano sobre la humanidad, cumpliendo paso a paso su plan de redención. Por eso, cada capítulo del Génesis es una ventana del corazón de Dios. En la creación revela su poder. En el Edén, su deseo de comunión; en la caída, su justicia; en el sacrificio, su misericordia; en el pacto con Abraham, su fidelidad; en la historia de José, su soberanía. Todo apunta a Cristo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y Génesis, siendo el principio, ya contiene la promesa del fin. El árbol de la vida, perdido en el Edén, volverá a aparecer en Apocalipsis, en una nueva ciudad donde no habrá más muerte, ni llanto ni dolor. El ciclo se cerrará. La historia volverá a su origen, pero esta vez redimida por la sangre del Cordero. Y ahora el Génesis nos mira a nosotros, no como lectores, sino como participantes, porque la historia del principio aún resuena en nuestras decisiones, en nuestra fe, en nuestras heridas y en nuestras esperanzas. El Dios que habló a Abraham sigue llamando a hombres y mujeres a salir de su tierra y seguirlo. El Dios que transformó a Jacob en Israel sigue transformando corazones que luchan entre la carne y el espíritu. El Dios que levantó a José del pozo al trono sigue levantando a los que fueron rechazados, traicionados o olvidados. Y el Dios que prometió redención en el Edén sigue cumpliendo su palabra, una vida a la vez. El Génesis no es solo el comienzo de todo, es el comienzo de ti. Así termina esta película divina, no con un fin, sino con una invitación. Una voz que atraviesa los siglos y dice: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», porque el Dios del principio no ha cambiado, aún crea, aún restaura, aún habla y aún espera que el hombre vuelva a caminar con él como en aquel jardín, al fresco del día. El Génesis no fue solo el inicio del universo, fue el inicio de la historia de Dios contigo. Desde el sé a la luz hasta los sueños de José, Él ha estado tejiendo un propósito que nunca se detuvo. Y hoy, esa misma voz que formó los cielos te llama a ti, para recordarte que tú también fuiste parte de su diseño desde el principio. Nada en tu vida ha sido casualidad. Cada lágrima, cada silencio, cada espera han sido páginas escritas por el mismo Dios que ordenó las estrellas.
Así que antes de cerrar este video, haz algo sencillo pero eterno. Detén por un momento tu corazón y escribe en los comentarios: Dios, quiero vivir según tu propósito desde el principio. Hazlo como una declaración de fe, como una oración escrita en la eternidad. Y comparte este mensaje para que el mundo recuerde que el Génesis no terminó, porque el mismo Dios que creó el principio está escribiendo ahora tu historia.